Se trata de una paciente femenina en la sexta década de la vida con antecedente de tuberculosis pulmonar tratada con criterios de curación, con antecedente de enfermedad estructural pulmonar severa por presencia de bronquiectasias quísticas y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se presenta con un cuadro clínico agudo con aumento o exacerbación de la sintomatología respiratoria, con cambios en las características de la expectoración. La paciente ingresa con estabilidad hemodinámica, sin criterios de sepsis. Se considera inicialmente un cuadro de exacerbación de las bronquiectasias o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se considera infección inicialmente bacteriana, sospecha de infección por pseudomonas, y como diagnósticos diferenciales por la importante estructuralidad, pues se plantea la posibilidad de una tuberculosis, de una tuberculosis pulmonar en recaída o un nuevo episodio de infección por tuberculosis, la posibilidad de una aspergilosis pulmonar, la posibilidad de una micobacteriosis pulmonar, y como diagnósticos diferenciales, pues otras infecciones micóticas, incluyendo histoplasmosis pulmonar. Y respecto a la estructuralidad, pues se ha mencionado también que la paciente puede tener alguna otra enfermedad de base que explique tanto la estructuralidad como el compromiso de senos paranasales, sospechando la posibilidad también de una vasculitis, que estaría pendiente pues, de definir estudios complementarios. Gracias, Silvia. ¿Los profesores quieren hacer algún aporte de su interpretación antes de que David nos cuente qué fue lo que pasó con el caso? Pues yo creo que es un caso muy interesante. Yo creo que el reto es la interpretación y el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento apropiado en una paciente que llega estable, como mencionaba Cintia, pero que se está deteriorando en el transcurso de su hospitalización. Entonces, yo creo que es muy importante identificar realmente el cuadro de infección de la paciente. Listo. Sí, Carlos Arturo, ¿algún aporte adicional? Sí, creo que es un paciente que tiene un deterioro, como plantea Jorge, rápidamente progresivo, que hace que requiera una intervención y un abordaje diagnóstico clave. Hay varias opciones diagnósticas en las cuales es probable que haya una posible sospecha de infección bacteriana sin poder descartar una infección micótica, en el cual pues sigo planteando, como lo decían desde el primer momento, en que la primera opción en este contexto de una infección micótica debería ser aspergillus. Pero lo importante es tomar decisiones justamente en un paciente crítico, y luego ir aclarando ese posible diagnóstico ya etiológico, y hacer el manejo agudo que debe ser el que al final nos ha mostrado cambia la mortalidad de los pacientes. Profesora Sonia, ¿algún aporte? No, yo creo que estoy pensando como lo mismo. Me parece que es una señora que tiene una enfermedad crónica, que probablemente ha presentado infecciones a repetición. No sé qué tanto sería prudente considerar una inmunodeficiencia primaria con debut tardío, no estaría tan segura, pero pues tiene como varios elementos que de pronto si uno hace un poquito más de análisis de los datos de la historia, podría tener como más asidero para presentar este argumento. Creería que entre las infecciones micóticas que se mencionaron es muy importante recordar la asociación de paraconcidiomicosis con tuberculosis, pero esta señora, en lo que nos relata la historia, es natural y procedente de Bogotá, entonces pues, la probabilidad es baja. Y la de coccidiomicosis que también planteó Silvia, pues me parece que es una propuesta de música a tener en cuenta, pero no tenemos el elemento epidemiológico para considerarlo. Me parece que sí, es una persona que puede tener en ese momento una infección fúngica severa, y también estaría compartiendo la opinión que presentaron mis profesores previos, los profesores, y
y creo que sería como también una de mis opciones a buscar aspergillosis. Bueno, mi posición es que se trata de una paciente adulta con enfermedad estructural pulmonar y manifestaciones agudas con respuesta inflamatoria sistémica, en quien se debe considerar en primera instancia tratar una infección bacteriana por agentes gram negativos, principalmente no fermentadores con alta prevalencia o importancia para Pseudomonas aeruginosa y otras pseudomonas, reconociendo la estructuralidad previa. Debería recibir tratamiento antibiótico de amplio espectro dirigido contra este tipo de microorganismos, realizársele estudios de infecciones bacterianas con cultivo y PCR múltiple para neumonía, considerando que hay evidencia de manifestaciones clínicas que sugieren este caso, y una vez estabilizada, buscar la causa de la estructuralidad pulmonar. Estoy de acuerdo en el alto riesgo de aspergilosis. Considero una tuberculosis tratada que en este momento no es relevante para la situación actual, y no es posible descartar una vasculitis tipo poliangitis con granulomatosis. Esperemos a ver qué nos cuenta David del resultado final. Muchas gracias. Bueno, profe, entonces, continuando con la presentación del caso. Otros paraclínicos que le realizaron un ecocardiograma. Ahí lo que quería resaltar era que le encontraron una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. El dímero era bajito, pero igual por esa hipertensión y ante el reto diagnóstico que representaba esa paciente, decidieron descartarle un tromboembolismo pulmonar, que en efecto fue negativo, y reportaba también múltiples bronquiectasias sugestivas de compromiso tuberculoso posinfeccioso, y sí, por los hallazgos considerar aspergilosos, dado pues, la presencia de nódulos con densidad de tejidos blandos descritos que ameritan seguimiento, y también una sospecha de compromiso secundario. Reumatología lo vio con los EANCA, que eran negativos, y consideró que no tenía ningún otro hallazgo sugestivos de enfermedad autoinmune, por lo tanto consideraron descartar ese diagnóstico. Y pues el complemento también no estaba consumido, ni otros hallazgos sugestivos de los diagnósticos diferenciales de origen reumatológico. La cirugía de tórax lo valoró y decidió y consideró que, dado los hallazgos, la presencia de esos nódulos, había que establecer un estudio histopatológico, y la paciente fue llevada a una resección en cuña del lóbulo superior izquierdo. La descripción microscópica: parénquima pulmonar con áreas de pseudoenfisema al interior del alvéolos. Hay necrosis coagulativa y polimorfonucleares neutrófilos. En bronquios terminales se identifican esporas e hifas anchas ramificadas con pseudoseptación. Las hifas descritas realzan con la coloración de paz. Con tinciones de ZN y Komori, son negativas para bacilos ácido alcohol resistentes y otros microorganismos. Se observan linfocitos maduros que conforman folículos linfoides dispersos, y como diagnóstico histopatológico consideran una micosis pulmonar causada por hongo de clase Zygomycetos suborden mucorales, que corresponde a una mucormicosis pulmonar. La paciente, dentro de la evolución, en efecto respondió al manejo antibiótico con piperacillin tazobactam. También le hicieron un lavado broncoalveolar, en el cual le aislaron pues lo que creció en ese momento de manera rápida fue una E. coli productora de penicilinasas, con lo cual respondió con el manejo de piperacillin tazobactam, y a la paciente le dieron egreso. Posteriormente, en una consulta con neumología, lleva el reporte de esta histopatología, y redirecciona nuevamente para completar el manejo de la mucormicosis. Entonces, dentro de la revisión, pues primero la taxonomía. Entonces encontramos que dentro del reino de los hongos, el filum Zygomicota, encontramos la clase de Zygomycetes y el orden de los mucorales. Y dentro de los Zygomycetes, pues se caracterizan por tener una organización micelial, sin tabiques o septos, esporas asexuadas dentro de esporangios, y la reproducción sexuada da lugar a cigosporas. Dentro de estos encontramos, dentro de los mucorales, entonces encontramos la absidia, pues que ahora se denomina lictemia, el mucor, el rizomucor, el rhizopus, como usualmente los más representativos de este orden. Entonces encontramos, por ejemplo, las descripciones para identificación morfológica. En este caso, pues,
muestra un rizopus que tiene los rizoides, el estolón, el esporangio con las esporangiosporas y las características, pues que dependiendo de los hallazgos que presenten, la presencia de estolón, la presencia de rizoides, si están aceptados, si no están, bueno, ya dijimos que eran aceptados, o la presencia de esos hallazgos y la presencia también, por ejemplo, del colarete, nos van a hablar de la identificación morfológica. Y en la que se denomina F, vemos la cigospora con los soportes hifales. Entonces, los mucorales pues, se encuentran de manera ubicua en la naturaleza, generalmente crecen en materia orgánica en descomposición, suelo y excremento de animales. Y los factores de riesgo clásicos son la diabetes mellitus, el uso de corticoides, y entre la diabetes mellitus especialmente la presencia de cetoacidosis diabética. El uso de corticoides, malignidades hematológicas, trasplante de células hematopoyéticas y de órganos sólidos, sobrecarga de hierro, el SIDA, uso de drogas endovenosas, quemaduras y la desnutrición. Como factores de riesgo, pues esta paciente tenía la desnutrición, pero importante tener en cuenta que hasta un 18% de los pacientes no se identifica ninguna condición predisponente. Dentro de las presentaciones clínicas, en una revisión de 116 casos, encontré que la rinocerebral era la más frecuente, encontrándose en un 39% de los casos, seguida por la pulmonar en un 22% de los casos y cutánea en un 16% de los casos. Menos frecuente la gastrointestinal, el compromiso solo o único del sistema nervioso central y las misceláneas, que son el compromiso óseo, el compromiso de mamas, el mediastino y riñones. Entonces, usualmente, pues, la vía de infecciones es a través de las esporas que llegan a los bronquiolos y a los alvéolos. Se puede producir una neumonía o una enfermedad endobronquial, y los síntomas generalmente son inespecíficos y difíciles de discernir respecto a otras patologías. Entonces, puede ser fiebre, disnea, tos, dolor torácico, y frecuentemente, debido a la capacidad de invasión que tienen este hongo, se puede producir hemoptisis. Menos frecuente la aparición de manera de enfisema subcutáneo, mediastinitis crónica y perforación bronquial. Entonces, dentro de los hallazgos a nivel tomográfico, entre esta revisión con 30 pacientes, digamos que de lo más frecuente encontré la presencia de nódulos en un 67% de los casos, la presencia de consolidaciones se encontró en el 57%, y el número de lesiones, lo más frecuente es que estuvieran entre 2 y 9. De la localización de estas lesiones, lo más frecuente es que fueran de localización periférica, en un 87% de los casos, y otros hallazgos que también se podían encontrar era el signo del halo, en un 60%, el nódulo, pues, alrededor con la presencia de vidrio esmerilado, y las cavitaciones en un 10%. Entonces, este signo del halo, en estas diferentes series, encontramos que se podía encontrar hasta tan bajito como en un 19% de los casos y tan alto como en un 94% de los casos. Esta es la descripción tomográfica del signo del halo. Entonces, vemos un nódulo con densidad de tejidos blandos rodeado de vidrio esmerilado. También hay otras descripciones en las cuales podemos encontrar la aparición de un área de consolidación que va evolucionando, que va creciendo, y a medida que va creciendo, pues va apareciendo el compromiso adicional con una cavitación en la tercera imagen, y esta cavitación vemos que tiene el aire como si estuviera creciendo. Se conoce como el signo del aire creciendo, y generalmente se asocia con el aumento del conteo de neutrófilos. Este paciente es un paciente con una leucemia linfocítica aguda de células T posterior a la inducción, y ahí vemos la evolución acorde a los días desde que se empezó la inducción con quimioterapia. Entonces, a nivel de tejido, ¿cómo podemos diferenciar o qué hallazgos nos ayudan a orientarnos a establecer diferencia entre estos cicomicetes, el Aspergillus y la Cándida, que es uno de los diagnósticos diferenciales planteados durante el desarrollo del caso? Entonces, importante en los cicomicetes, las hifas son aceptadas
generalmente, y el Aspergillus presenta como característica importante los septos. La Cándida presenta son pseudohifas. El tamaño o el grosor de la hifa también es importante. Vemos que el grosor en el caso de los zigomycetes es mayor, de 6 a 16 micrómetros, y en el caso del Aspergillus es más angostica, 2 a 3 micrómetros, similar al grosor en el caso de Cándida. Otra diferencia importante, la presencia de blastoconides en el caso de la Cándida y ausencia en el caso de zigomycetes y Aspergillus. Y la conidación o la especulación ausente en el tejido en el caso de zigomycetes puede estar presente en el caso de Aspergillus y aplica para el caso de la Cándida. La anquivación, que es otro componente importante, que es característico tanto de los zigomycetes como del Aspergillus y no tanto de la Cándida. Entonces este es un paciente que fue llevado a trasplante renal y quien presenta en la radiografía, pues se observa la cavitación. Vemos en la tomografía que hay compromiso de la pared torácica y vemos la histopatología en el tejido. Vemos cómo se observan las hifas gruesas, sin septos, compatible con la mucormicosis. Entonces esta es una comparación entre mucor y Aspergillus. Entonces ahí podemos observar parte de las descripciones del tamaño. Vemos que las hifas son más gruesas en el caso de la figura A, que corresponde al mucor. También vemos la angulación que había escrito la profe Sonia, la diferencia. Y vemos que en el Aspergillus son unas hifas más angostas, y vemos pues la ausencia de septos en el caso de las hifas de mucor. El tratamiento, entonces el tratamiento debe tener un abordaje multimodal. Entonces una de las primeras columnas del tratamiento es el control del factor predisponente. Entonces si tiene algún manejo inmunosupresor, si es posible disminuir la dosis o el retiro del inmunosupresor, o si el paciente es diabético, el adecuado control glucémico, el adecuado control de la cetoacidosis diabética. Eso por una parte. La otra parte, el otro pilar importante es la terapia antifúngica, y ahorita vamos a discutir eso. Y otro de los pilares supremamente importantes que describían era el manejo o la resección quirúrgica, dado que los mucorales tienen una capacidad de invasión muy importante y por tanto la resección quirúrgica es una opción que se contempla en el caso de la mucosis pulmonar, siempre y cuando, o generalmente con enfermedad unifocal, se puede hacer una resección en cuña, lobectomía y neumonectomía. Y dentro de las descripciones, entre series que pacientes eran curados con el solo manejo quirúrgico. Entonces, es muy importante en este caso. La primera línea es la anfotericina B. La recomendación era la liposomal de 5 a 10 miligramos por kilogramo día, dado su perfil en cuestión del compromiso renal, que es menor en comparación con la de oxicolato. Y otro factor importante a tomar en cuenta era el inicio temprano de la terapia antifúngica, dado que la mortalidad se puede ver afectada cuando se realiza 6 días posterior al diagnóstico o al cuadro inicial. La mortalidad puede pasar del 49 al 81%, casi que se duplica esa mortalidad. Y lo otro que encontré es, definir el tiempo de tratamiento. No encontré un tiempo definido, claro, pero lo que sí encontré es que hasta que el paciente presente mejoría y resolución de los síntomas, que eso puede tomar varias semanas. Ahora, dentro de las opciones, opciones que no he dicho, sin actividad, fluconazol y uriconazol. Sin embargo, como terapia de salvamento y terapia de mantenimiento, tenemos el posaconazol, que se ha encontrado en estudios retrospectivos con tasas de éxito del 65 al 70%, esto en pacientes que no
por X o Y motivo, por la función renal, por intolerancia, por hipersensibilidad, por el motivo que así no les pudo administrar anfotericina, entonces presentaron estas tasas de éxito, las cuales pues son buenas. Las opciones, entonces, está el posaconazol 300 miligramos, que puede darse de manera IV oral cada 12 horas, luego 300 miligramos IV oral día, la primera la dosis de carga. Y la otra opción es el isavuconazol, que se puede dar 200 miligramos, que esto encontré que debe corresponder a una concentración de 375 en la otra presentación, que no tengo en mente, que puede hacer IV oral cada 8 horas por las primeras 6 dosis, y luego 200 miligramos IV vía oral cada día. Y eso era lo que les quería traer. Muy bien, muchas gracias.